Una mañana fría. En las amplias y ventosas calles de Nebraska, un niño vende botellas de Coca-Cola puerta a puerta con una pequeña bandeja en las manos. Tiene apenas 6 años. En el mundo soplan los duros vientos de la Gran Depresión. Las fábricas cierran. La gente hace fila por un pedazo de pan. Pero él gana mucho más que unas pocas monedas en el bolsillo. Aprende el significado del dinero, el valor del esfuerzo y la virtud de esperar. Ese niño se llama Warren Edward Buffett. Algún día administrará fortunas de miles de millones, pero hoy vuelve a casa con la emoción de haber ganado solo unos centavos. Nació en 1930 en Omaha, en el corazón de América, una modesta ciudad del Medio Oeste. El año de su nacimiento, la economía sufría una de las caídas más profundas de la historia. En las casas, las luces se apagaban temprano. Las conversaciones eran cortas, todos hacían sus cuentas en silencio. El pequeño Warren creció en medio de ese silencio. Su padre, Howard Buffett, dirigía una pequeña firma de inversiones y soñaba con una carrera política. Su madre, Leila, imponía una disciplina estricta en casa. Era una mujer ahorrativa, cuidadosa con cada centavo. En ese hogar, el derroche era una falta y la contabilidad, una virtud. Cuando Warren apenas empezaba a leer, ya se sentaba frente a la mesa a mirar los libros contables de su padre, buscando un sentido entre las columnas de números. Con el tiempo, esas columnas se convirtieron en su manera de entender el mundo. Los números, para él, no eran signos vacíos, sino rastros del comportamiento humano. A los 6 años, cuando obtuvo su primera ganancia comercial, una pequeña luz se encendió dentro de él. Descubrir el valor real de algo implicaba comprenderlo. No bastaba con mirar su precio, había que descifrar la historia que lo sostenía. A los 11 años, con sus ahorros, compró su primera acción, Cities Service Preferred. Cuando el precio comenzó a caer, se asustó. Pero su padre le dijo que esperara. Y esperó. Años después, cuando la acción subió, aprendió algo más valioso que el dinero: la recompensa de la paciencia. Ese día escribió en su cuaderno: «No volveré a apresurarme». Durante el instituto, mientras otros chicos iban al cine, él rellenaba declaraciones de impuestos y analizaba los balances de las tiendas del vecindario. Las páginas de sus cuadernos estaban llenas de cálculos de pérdidas y ganancias, pequeñas notas y reflexiones. A veces se hacía preguntas a sí mismo: ¿por qué algunos se enriquecen y otros se empobrecen? Estaba decidido a encontrar la respuesta. Escuchando en casa las conversaciones políticas de su padre, comprendió que la economía no se trataba solo de números. Las esperanzas, los miedos y los hábitos de las personas también formaban parte de la ecuación. Por eso, entender los mercados significaba entender al ser humano. Warren hizo esa conexión desde muy joven. Para él, la bolsa no era simplemente un lugar para ganar dinero, sino un laboratorio de psicología humana. Al ingresar a la Universidad de Nebraska, ya tenía un plan claro en la mente. Pasaba horas en la biblioteca leyendo libros de economía y tomando notas. Pero lo que realmente lo fascinaba no era la teoría, sino la observación. En la cafetería del campus observaba cómo la gente compraba y decidía, intentando comprender la lógica detrás de cada elección. Sus amigos se sorprendían de esa costumbre, pero él solo sonreía. «Me gusta observar a las personas», decía, «porque invertir también trata sobre el comportamiento humano». A comienzos de sus 20 años, el dinero que ganaba seguía siendo modesto, pero las ideas que acumulaba lo hacían rico de otra manera. La pregunta que se hacía había cambiado. ¿Por qué el valor de algo es distinto de su precio? No lo sabía aún, pero esa pregunta lo acompañaría toda la vida. Al caminar por las amplias calles de Omaha, se detenía ante los escaparates y sus etiquetas de precio. Esas cifras le mostraban algo más que el costo de un producto. Revelaban la percepción de la gente. Para unos, ese precio era alto. Para otros, una oportunidad. Buffett empezaba a entender que esa distancia entre percepción y realidad era la esencia misma de la inversión. Al regresar a casa, recordaba el orden en el armario de ahorros de su madre y la constancia en los registros contables de su padre. Esa doble disciplina formó en él un espíritu a la vez prudente y valiente. Aprendió a ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta. Los números en el papel ya no eran una meta,
sino un lenguaje. Con el paso del tiempo, el pequeño Buffett creció, pero las primeras lecciones de su infancia nunca lo abandonaron. En cada venta buscaba la paciencia, en cada pérdida una enseñanza, en cada ganancia humildad. El dinero dejó de ser un juego para convertirse en una forma de comprensión. Ya no perseguía cifras, sino significados. En aquella modesta casa de Omaha, la idea que germinaba en el interior de un joven empezó a echar raíces. El valor era distinto del precio. Las personas pagaban precios, pero compraban valores. La semilla de esa idea, que años más tarde explicaría al mundo entero, crecía silenciosamente entre los ahorros de su madre y los libros de cuentas de su padre. Por las noches escribía pequeñas notas al margen de su cuaderno. En una página, paciencia. En otra, disciplina. Y la palabra que más repetía era comprender. Sentía en lo más profundo que nada ganado sin comprensión podía durar. Aquel niño, incluso antes de que el mundo lo conociera, ya trazaba su propio camino. No buscaba fama ni ganancias rápidas. Su propósito era resolver una verdad sencilla. ¿Dónde se esconde el valor real de las cosas? Pasaría toda una vida tratando de responder a esa pregunta. Y esa vida, en silencio, comenzó aquí, en una calle tranquila de Omaha, con un comienzo humilde. Un niño había crecido. Ya no escribía breves notas en los márgenes de su cuaderno, sino ideas, línea tras línea. Al dejar atrás las tranquilas calles de Omaha, no llevaba consigo riqueza alguna. Llevaba paciencia, disciplina y la búsqueda de sentido. Ese joven que había partido para descifrar la historia detrás del dinero avanzaba ahora hacia el mayor centro financiero del mundo. Lo que lo esperaba allí no eran solo cifras, sino el pensamiento mismo. En medio del bullicio de Nueva York, era un estudiante introspectivo. En las silenciosas bibliotecas de la Columbia Business School se sentaba en calma, leyendo una y otra vez el libro que tenía frente a él. El autor era Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Ese libro abriría la puerta a una forma de pensar que lo acompañaría toda la vida. Las palabras de Graham eran para Buffett como una brújula. El mercado a corto plazo es una máquina de votación, a largo plazo una balanza. Aquella frase transformó por completo su visión de la inversión. Ya no se trataba del precio, sino del valor. Los miedos y los deseos de las personas podían mover los precios, pero el valor solo podía revelarse con conocimiento y paciencia. Durante sus años en Columbia, Graham fue más que un profesor, fue un guía. Su voz serena le enseñó algo esencial al joven Buffett. Una acción no es la empresa misma. La verdadera inversión consiste en entender la esencia del negocio. Esa frase resonó en su mente una y otra vez. Desde entonces dejó de escuchar el ruido del mercado para concentrarse en los latidos de las empresas. En 1956, con apenas 25 años, fundó su propia sociedad de inversión, Buffett Partnership Ltd. El capital era pequeño, pero la disciplina enorme. Administraba el dinero de sus inversores con paciencia y meticulosidad. Cada decisión tenía una lógica, detrás de cada riesgo una probabilidad calculada. Su método no buscaba ganancias rápidas, sino análisis profundos. Su cartera crecía lentamente, pero con solidez. En pocos años, su sociedad generó rendimientos anuales superiores al 30%. Ya no era solo un inversor, sino un investigador en busca del valor. El éxito de Buffett podía medirse en números, pero lo que lo diferenciaba estaba más allá de ellos. Al mirar el balance de una empresa, no veía solo un estado de resultados, sino una historia humana. El trabajo de los empleados, las decisiones de los directivos, la confianza de los clientes, todos eran piezas invisibles del concepto de valor. Esa mirada lo distinguió de los demás. Con el paso de los años, su sociedad creció, pero en la mente de Buffett se formaba una nueva idea. El verdadero control no se lograba solo comprando acciones, sino participando en la gestión. Ese pensamiento lo llevó hasta una empresa textil llamada Berkshire Hathaway. Era 1965. La compañía era débil, su futuro incierto. Pero Buffett vio en aquel balance un potencial oculto, algo que podía ser rescatado. En pocos años obtuvo la mayoría accionaria. Sin embargo, pronto comprendió que el negocio textil estaba condenado. Las fábricas cerraban,
Las máquinas se detenían. Entonces tomó una decisión racional, no emocional: retirar el capital del textil y dirigirlo hacia otros sectores. Ese momento marcó el nacimiento de una filosofía. Berkshire dejó de ser una empresa textil para convertirse en un centro de inversión. Buffett la transformó en el hogar de asociaciones a largo plazo. Invirtió en gigantes como Coca-Cola, American Express y The Washington Post. Cada inversión respondía al mismo principio: marca fuerte, gestión honesta y modelo de negocio sencillo. En su visión, invertir no era un acto de compra, sino una declaración de sociedad. Al adquirir una empresa, no compraba acciones, compraba un negocio. No le interesaban las gráficas de beneficios, sino el carácter de los dirigentes. Porque el futuro de un negocio no lo determinaban los números del balance, sino las intenciones de quienes lo conducían. En aquellos años, Estados Unidos atravesaba grandes transformaciones: el auge industrial tras la guerra, seguido por la crisis del petróleo en los 70. Mientras los mercados temblaban, Buffett se mantenía sereno. No se dejaba llevar por el pánico ni por las modas. Su filosofía era la de un navegante que busca estabilidad en plena tormenta. Cada crisis, para él, era una oportunidad. Porque cuando los precios caen, el valor permanece. Poco a poco, su nombre empezó a resonar en el mundo de las inversiones, pero la fama le incomodaba. Respondía con brevedad a los periodistas y evitaba los reflectores. Para él, el éxito no se medía con aplausos, sino con consistencia. El ganador a largo plazo es quien no se apresura, solía decir. El pensamiento de Buffett era un equilibrio entre razón y emoción. Creía tanto en las matemáticas como en el comportamiento humano. Porque el mercado, al fin y al cabo, está formado por personas. Miedo, codicia, esperanza. A medida que esos sentimientos cambian, los precios cambian. Por eso, invertir era, para él, la silenciosa resistencia de la mente frente a las emociones. El capital acumulado en la caja de Berkshire Hathaway no era solo ganancia, sino la prueba viva de una manera de pensar. Simple, clara, pero profunda. No inviertas en un negocio que no entiendas. Años más tarde, miles de personas repetirían esa frase. Con el tiempo, Buffett aprendió no solo a analizar empresas, sino también personas. Al elegir a sus socios, puso la confianza como primer criterio. Para él, la honestidad de un directivo valía tanto como su inteligencia, quizá más. Esta forma de pensar transformó a Berkshire en algo más que una institución financiera, en un ecosistema de confianza. Ahora los números trabajaban en silencio a su favor, pero Buffett buscaba en ese silencio un significado mayor. El éxito duradero no se mide por las ganancias, sino por la continuidad. Para que una empresa sobreviva 10, 20 años, necesita cimientos sólidos. Y esos cimientos no se construyen con prisa, sino con paciencia. A medida que el tiempo avanzaba, seguía recordando la primera lección de su infancia. El valor real está más allá del precio. Y ahora aplicaba esa lección a escala mundial. El niño curioso de Omaha se había convertido en el sabio silencioso de Nueva York. Pero el viaje aún no había terminado, porque la verdadera prueba era mantenerse sencillo mientras se crece. El dinero aumentaba, el poder se expandía, pero dentro de él resonaba una frase inmutable: algún día lo devolveré todo. Esa frase trazaría la línea que lo separaría de los demás multimillonarios. No era el camino de la riqueza, sino el de la sabiduría. Y ese camino lo llevaría de regreso a Omaha, al punto de partida, a su propio silencio. A medida que crecía la riqueza, también lo hacía el silencio. El sonido del dinero era fuerte, pero su vida apenas un susurro. Con los años había construido un imperio, y sin embargo seguía viviendo en la misma casa sencilla de Omaha. Una casa modesta, con una cerca blanca. No tenía escaleras de mármol ni cuadros costosos. Aquella casa era un eco del orden de su infancia, de las costumbres austeras de su madre. Si no sirve para algo, no es un adorno, solía decir. La magnitud de su fortuna nunca alteró la simplicidad de su vida. Cada mañana, el mismo café, el mismo periódico, el mismo desayuno. Empezar el día con un menú de $3 de McDonald's era para él un ritual. Tal vez una costumbre, tal vez un símbolo de estabilidad, pero lo esencial era esto. La sencillez no era una opción, era su filosofía.
Detrás de esa vida simple había un pensamiento profundo. Creía que no era el lujo el que debía dominar al hombre, sino el hombre quien debía gobernar al lujo. Porque, en su mirada, el valor del dinero no se revelaba al gastarlo, sino al dirigirlo hacia el lugar correcto. Por eso, a medida que ganaba más, evitaba la ostentación y se inclinaba hacia la utilidad. Mientras su fortuna crecía, su sentido de posesión disminuía. En cierto punto, dejó de pensar en tener para pensar en contribuir. En 2006 tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Anunció que donaría el 99% de su fortuna. No era un simple gesto de filantropía, era la declaración de una convicción. El dinero es una herramienta, decía, pero si no se usa bien, se convierte en el amo del hombre. Con esa creencia fundó junto a Bill y Melinda Gates la iniciativa Giving Pledge. Se dirigió a los más ricos del mundo. No se gloríen por su riqueza. Denle vida compartiéndola. Era un llamado no solo al uso responsable del dinero, sino también a la responsabilidad humana. La decisión de Buffett de donar su fortuna mostraba que la riqueza, en su visión, no era una herencia, sino un depósito. Porque para él, la verdadera herencia no eran documentos que se dejaban a los hijos, sino una forma de vivir. Reiteró muchas veces que no dejaría una gran fortuna a su familia. Les dejo lo suficiente para que puedan hacer lo que deseen, pero no tanto como para que no hagan nada, dijo en una entrevista. Esa frase resumía su visión del valor. La libertad debía nacer del esfuerzo. Con el tiempo, el nombre de Buffett empezó a aparecer no solo en las páginas de economía, sino también en los debates éticos. Más allá del inversor, se había convertido en una figura sabia. Quienes lo escuchaban no recibían simples consejos bursátiles, sino lecciones de vida. El tiempo es el amigo de un buen negocio, repetía a menudo. Porque con el tiempo no solo crece el capital, también el carácter. La crisis financiera de 2008 fue una prueba para esa convicción. Los mercados mundiales se desplomaban, el pánico se extendía. Él permanecía sereno. Igual que cuando, de niño, sostenía sus acciones de City Service. Entonces tuvo paciencia, y ahora la tuvo otra vez. En medio del caos declaró: cuando el miedo es general, sé valiente. Cuando todos son valientes, sé cauto. Años más tarde, esa frase se repetiría como un mantra en el mundo de las inversiones. Pero para él no era una estrategia, sino una regla moral. La razón no debe rendirse ante las emociones. Tras aquella crisis, Buffett volvió a demostrar que un capitalismo centrado en las personas era posible. Recalcó que invertir no solo implicaba ganar, sino también asumir responsabilidad. Por eso, las cartas anuales que escribía a los accionistas de Berkshire eran más que informes financieros. Eran lecciones de vida. Con frases sencillas, explicaba verdades complejas. La inteligencia sin honestidad no sirve, decía. La inteligencia puede llevarte rápido a algún lugar, pero quizá al lugar equivocado. Durante los años de la pandemia, apareció ante las cámaras con la misma voz serena de siempre. Habló menos de economía y más de humanidad. Una sociedad es tan fuerte como su eslabón más débil, dijo, porque las crisis no revelan cifras, revelan valores. Y cuando pronunciaba esas palabras, su tono tranquilo transmitía la experiencia de décadas y la sencilla verdad de toda una vida. Buffett se parecía ya más a un espejo que a un inversor. No solo enseñaba cómo ganar, sino por qué ganar. A los jóvenes les repetía una y otra vez: invierte en ti mismo, es tu mayor activo. La inversión en conocimiento, carácter y honestidad no puede medirse en ningún gráfico bursátil. Con el paso del tiempo, las listas de fortunas cambiaron, los nombres se sucedieron. Pero Buffett permaneció siempre en el mismo lugar. Sencillo, claro, sereno. Creció no por su riqueza, sino por su coherencia. Su éxito fue la victoria silenciosa de la constancia. Hoy aún se sienta en el porche de aquella vieja casa en Omaha con una Coca-Cola en la mano. Lejos del ruido de la ciudad, es un hombre en equilibrio consigo mismo. No ha dejado de trabajar ni de leer los periódicos cada mañana. Porque para él, el trabajo no es el ritmo de la riqueza, sino el ritmo de la vida. La historia de Warren Buffett no es la historia del dinero. Es la historia de un hombre que busca sentido. De alguien que intenta hallar la moral detrás de los números y el carácter dentro del beneficio.
Por eso, la gente no lo llama solo inversor, sino el sabio de Omaha, porque enseñó no cómo ganar dinero, sino cómo seguir siendo humano. Quizás por eso, al final de su vida, el mayor legado que deje sea una verdad tan simple que no puede medirse en cifras. Los que cambian el mundo a veces son los hombres más silenciosos,